año más con nosotros, a los que habéis estado ya en anteriores ediciones, y muchísimas gracias porque hay un número significativo de personas que este año venís por primera vez a la mesa redonda que organiza el Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su fundación. Así que esperamos que sea la primera, pero que detrás de esta haya por lo menos una vez al año. Sobre todo para los que venís por primera vez y no nos conocéis, os presento quién estamos aquí. A mi derecha, a vuestra izquierda, tal y como estáis, está Conchita Gómez de Liaño. Luego os presento quién es. Justo a continuación estoy yo. Después está Carlos Morán Moya y a continuación está Alicia Gómez Montano. Somos las 4 personas que vamos a ir hablando desde aquí. En mi caso, como presidenta del observatorio, simplemente para hacer la introducción e ir pasándole luego el turno de palabra a cada uno de ellos después de la presentación correspondiente, y ellos son los auténticos protagonistas junto con vosotros. La intención es que cada uno de ellos hable 15 minutos, seguro que todos ellos me ayudan a que sean 15, y después de esos 45 minutos aproximadamente, abriremos un turno de palabras para que podáis intervenir todos, que sois los otros protagonistas principales, para que preguntéis, sugiráis, comentéis acerca de lo que cada uno de ellos ha comentado o acerca de cualquier otra preocupación o cuestión que queráis conocer más en profundidad relacionada con temas de igualdad que no haya salido en la mesa y que creáis que es importante comentar. Este año el lema es «Somos auténticas porque no se nos ve». Sabéis que solemos, sobre todo los que habéis estado en otras ocasiones, solemos coger parte del lema que el Grupo Social 11 pues utiliza en sus comunicaciones habitualmente, y tanto en las comunicaciones como en parte de nuestra cartelería ahora tenemos un lema que es el valor de ser auténticos. Nosotros queríamos resaltar, evidentemente en esta mesa, el género femenino, pero no perder ese auténticas, y creíamos que era importante también poner sobre la mesa la invisibilidad no solo de las mujeres, sino también de las mujeres con discapacidad. Por eso hemos elegido esa combinación y por eso también nuestro hashtag, al que os animo, porque si no Cristina Arias, que está aquí como compañera del observatorio, luego me tira de las orejas, al que os animo que subáis cosas, que comentéis, que retuiteéis, que todo lo que creáis. Para ello os podéis conectar a la wifi biblioteca y luego con la misma contraseña, biblioteca todo en minúsculas, y os animo, como digo, durante toda la tarde, después o incluso en las preguntas, a resaltar aquello que creáis que es bueno compartir, no solo con los que estamos aquí, que vamos a escuchar el desarrollo de la mesa, sino con todos aquellos que van a ir siguiendo pues, el desarrollo a través de las redes y que puedan ver después el vídeo que se va a colgar en el microsite del observatorio y que a través de la página web de la ONCE podréis ver de todo este acto, y que seguro que en unos días nuestros compañeros de comunicación nos preparan para que podamos compartir, para que podamos difundir y para que estemos hablando de temas de igualdad y los hagamos visibles no solo durante esta semana, sino durante todos los días del año cada vez que tengamos la oportunidad. Y a mí es a la que me vais a escuchar, luego a Cristina también, pero detrás de este proyecto hay mucha más gente y no quiero dejar de comentarlo. Están los compañeros de la Dirección de Comunicación e Imagen que han estado todas las semanas previas ayudándonos a organizarlo, ayudándonos a darle forma y ayudándonos a convertir nuestras ideas, que a veces son un poco locas, en algo real y en algo que realmente se pueda compartir en las redes. A toda la gente que está aquí ayudándonos, que está de apoyo y que habéis visto desde la entrada hasta aquí. Y a toda la gente de aquí, del Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE, que siempre pone lo mejor de ellos para que podamos desarrollar nuestros actos. Y también a Araceli, que es una vendedora de nuestros productos de juego, una de las personas, de esas 20.000 hombres y mujeres, todos ellos con discapacidad, que comercializan nuestros productos de juego todos los días, que ella está en la entrada y va a estar durante todo el acto y también a la salida, no solo para que conozcáis a una de nuestras vendedoras con discapacidad, sino para que podáis probar suerte. Imaginaros lo bueno que sería
que os toque justo el cupón del 8 de marzo. Y con ello empezamos ya, si os parece, el desarrollo del acto. Estamos aquí casi 120 personas y, evidentemente, no voy a mencionar a las 120, pero sí quiero resaltar además, porque nos pareció un dato curioso cuando revisábamos la lista de confirmaciones, que de ellos casi un tercio sois hombres, que eso es un éxito para una mesa de igualdad. Nosotros también seguimos cumpliendo el reto de tener un hombre en la mesa, que no es fácil hablando de temas de igualdad. Pero sí me vais a permitir significar algunas asistencias importantes, son todas, pero significativas para que conozcáis que están. Está el presidente, los vicepresidentes y los consejeros del Grupo Social 11. Está también el director general, los directores general adjuntos de la ONCE y un número significativo de directivos, tanto de dirección general como de los centros autónomos de la ONCE aquí en Madrid. Hay también compañeros de la FEDEC, la Federación Española de Deportes para Ciegos, y de la FOPG, la Fundación 11 del Perro Guía. Hay directivos también y el resto de compañeros de Ilunion, también en un número significativo, y en un número significativo también de Fundación 11 y de Inserta. Muchísimas gracias por estar aquí. Está también la directora del CERMI estatal, hay compañeras también del CERMI Mujeres, está también el presidente del CERMI Comunidad de Madrid, están los vicepresidentes y consejeros del Consejo Territorial de Madrid, el delegado territorial y su equipo también de la ONCE en Madrid, la responsable de UTO en Madrid, UTO UGT. Muchísimas gracias por estar también aquí con nosotros desde la parte sindical. Y están también representantes de asociaciones con las que mantenemos una interlocución habitual desde el Grupo Social 11, desde POAS, la Plataforma de ONGs de Acción Social, desde la PVE, la Plataforma de Voluntariado de España, desde CNSE, la Confederación Nacional de Personas Sordas, y también FASOCIDE, la Federación de Personas con Sordoceguera, y ANIRIDIA también está aquí. El presidente de la plataforma del tercer sector de la Comunidad de Madrid, con el que tantas inquietudes y preocupaciones compartimos, y hoy le hemos invitado para engancharle también en estos temas de la igualdad, aunque sé que él ya es defensor por sus propias inquietudes. Hay también compañeros de Servimedia y hay compañeras también de la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias de Madrid. Como veis, hay un abanico bastante amplio de representantes internos y externos. Y lo que nos une a todos hoy aquí es hablar de temas de igualdad, hablar de si de verdad la hemos conseguido, hablar de lo que nos queda para conseguirla, que intuyo que nos debe quedar, y lo van a hacer desde la experiencia, desde el conocimiento, los tres ponentes que hoy me acompañan aquí. Y empiezo presentando a la primera. La primera es Concepción Gómez de Liaño, a la que le agradezco muy especialmente que esté aquí esta semana donde los tres ponentes que nos acompañan tienen un montón de actos por los que por su conocimiento y experiencia podrían estar, y los tres han elegido estar aquí con nosotros, así que gracias Conchita, gracias Carlos y gracias Alicia. Concepción he extractado solo una parte de su currículum. Conchita, si me lo permites, es licenciada en ADE por ICADE, en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y ha realizado un programa de desarrollo directivo en ESADE y UCLA. Ha trabajado en la consultora estratégica fundada por Michael Porter, en Open Bank, en un fondo de capital riesgo especializado en invertir en startups y cuenta con más de 25 años de experiencia profesional. Actualmente es Chief Operating Officer para Iberia en Credit Suisse Banca Privada. Forma parte del comité de dirección de Iberia, de los comités de dirección de las sucursales española y portuguesa y del comité de riesgos de Europa del Sur. Es vicepresidenta de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, donde preside además el Observatorio de Innovación y Tendencias. Pertenece al Comité de Diversidad de Credit Suisse. Afirma que la innovación
y la promoción de la diversidad son fundamentales para realizar la transformación que necesita el sector financiero. Un sector, además, que no está especialmente feminizado según subimos en la escala. Defiende la necesidad de acercar empresa y universidad y ella, de hecho, lleva 15 años compaginando ambas facetas, la faceta profesional y la de docente en la Universidad Pontificia de Comillas. Seguro que ella nos cuenta cuál es la presencia real de las mujeres en consejos de administración, en cargos de dirección de determinadas empresas que a todos nos van a sonar seguro, y seguro que ella nos cuenta si hay entre ellas alguna mujer con discapacidad. Conchita, cuando tú quieras. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la ONCE por invitarme a este extraordinario evento. Espero contaros algo que os interese y por lo menos os abra la mente y os haga haceros preguntas, ¿no? Como voy a estructurar un poco la charla, es en torno a 4 ejes. La primera, voy a comentar cómo estamos en España con respecto a la brecha de género en líneas generales. Luego voy a hablar de cuál es el posicionamiento de la mujer en puestos de liderazgo, cuáles son las barreras que existen para romper el techo de cristal y, por último, cómo pueden las empresas implantar una estrategia para romper el techo de cristal. Con respecto al primer apartado, España y la brecha de género, el informe del Fondo Económico Mundial determina que a nivel global la brecha de género se redujo ligeramente en el 2018 y la brecha de género la miden básicamente en 4 pilares. Por un lado, la oportunidad económica, el empoderamiento político, el logro educativo y, por último, la salud y la supervivencia. El estudio sitúa la brecha de género a nivel mundial en un 68%, siendo 100 el punto de igualdad. Y, por supuesto, los nórdicos son los que siempre llevan la cabeza en estas cosas, con Islandia a la vanguardia, con un 85% por 10º año consecutivo, y le siguen Noruega y Suecia y Finlandia. Un dato que a mí me parece muy interesante es que a la tasa actual de cambio los datos sugieren que tomará 108 años el cerrar la brecha de género en el mundo y 61 años en Europa occidental. Cuando vemos el caso concreto de España, en el caso concreto de España, con un 74% en la brecha de género, es, según el informe de 2018, el 29º país del mundo en su avance hacia la paridad. Y una cosa que me llama realmente la atención es que si nos comparamos con el 2006, ocupábamos el puesto 11, ¿vale? O sea, es decir, del 2006 a ahora hemos pasado del número 11 del ranking al número 29. Hemos tenido un retroceso significativo, no porque verdaderamente España haya retrocedido en cada uno de los pilares, sino porque otros países han puesto, por así decirlo, mucho más las pilas que nosotros. Y luego, dentro de las cifras globales, en el caso de España hay 2 áreas claves de mejora. O sea, sobre todo, digamos que el área principal de mejora es la oportunidad económica, que conlleva varios parámetros que ellos miden, y me han llamado principalmente 2 la atención. Una es la brecha salarial, donde nos situamos en el 51%, os recuerdo que el objetivo es situarse al 100%, y en el 2018 España ocupaba el puesto 129 del ranking. No es el objeto hoy de hablar de esto, pero y sí que es el objeto el número de mujeres en puesto de liderazgo, que se sitúa en el 44% y ocupamos el puesto número 80 del ranking. Con respecto a mujeres en puestos de liderazgo, voy a centrarme en hablar, por un lado, el posicionamiento de la mujer en consejos de administración y luego el posicionamiento de la mujer en comités de dirección. En consejos de administración, lo que es cierto es que la Comisión Europea en el 2011 realizó un llamamiento para aumentar la presencia de mujeres en los consejos. El objetivo era en el 30% alcanzar, hasta el 2015, alcanzar el 30% y el 40% en el 2020. En respuesta a esta directiva comunitaria, España puso en marcha el Código de Gobierno de las Sociedades y estableció que en el 2020 al menos el 30% de los miembros del Consejo fueran mujeres. Es cierto que en los últimos años hemos tenido una mejora muy notable. Hemos pasado del 10,5% en el 2010 en las empresas del IBEX 35 a casi el 24% en el 2019, en lo que respecta a la presencia de mujeres en el Consejo, pero todavía queda muchísimo por hacer. Y algunos datos interesantes del último informe de Atrevia, que además fue publicado la semana pasada, sobre la presencia de mujeres en consejos de administración.
Como ya he comentado, el porcentaje de mujeres consejeras en las empresas del IBEX 35 está por debajo del 24%, pero si analizamos el mercado continuo en general, está en el 20,30%, y si excluimos las empresas del IBEX 35, estamos en el 18,5%. Casi el 40% de las empresas del mercado continuo tenía una o ninguna mujer en el consejo de administración. Y para cerrar un poco la brecha y llegar a la paridad, faltan todavía unas 400 consejeras para que el mercado continuo alcance la paridad. Yo creo que lo interesante es también ver un poco cómo estamos en comparativa con otros países. Y según el primer índice europeo de diversidad de género, publicado por Ethics and Boards, European Women on Boards, que es la Asociación Europea de Directivas a la que pertenece GECON, asociación a la que yo también pertenezco, el índice, para que os hagáis una idea, analiza las 200 principales empresas que cotizan en el STOXX Europe 600 de los 9 países que estamos representados en European Women on Board. Principalmente los países que estamos representados somos Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido. Y cuando se hizo el análisis a 31 de julio del 2018, España ocupaba, o sea, teniendo en cuenta que analizamos las 200 primeras empresas y de esas 200 primeras empresas vamos viendo países por países cómo estamos posicionados. Pues España ocupaba el puesto número 8 del ranking de 9, ¿vale? O sea, situémonos. Francia, con 30 empresas, tenía una presencia de un 44% de mujeres en el Consejo de Administración. Italia un 36%, Alemania un 33%, Finlandia un 33%, Bélgica un 32%, Países Bajos un 31%, el Reino Unido 29% y España un 24% y la República Checa un 19%. Hemos hablado de la presencia de mujeres en los consejos de administración, pero no nos podemos quedar solamente en ese análisis, o sea, eso es como la punta del iceberg. Yo creo que para ver cuál es la presencia de la mujer en puestos directivos hay que bajar más, ¿no? Y en este sentido, GECON y Atrevia hicimos un análisis para ver cuál era la presencia de las mujeres, no solamente en consejos, sino también en los comités ejecutivos, consejeros delegados y presidencia. Y curiosamente, donde mejor representados estamos las mujeres es en los consejos de administración. O sea, cuando bajas al nivel de comité de dirección, en el comité de dirección, solamente de las empresas del IBEX 35, solamente hay un 13,6% de mujeres. Os recuerdo, en el consejo estábamos casi en un 24%. En presidencias, el análisis lo hicimos en septiembre, había un 8%, pero ahora, en la actualidad, hay un 3,7% porque hay 2 mujeres que tenían presidencias de compañías del IBEX 35 que han dejado su cargo. Y consejero delegado hay un 3,7%. Y vuelvo otra vez, si nos volvemos a comparar con otros países en base con los datos de la base de datos de la Unión Europea, también estamos un poco por detrás. Para que os hagáis una media, la media de la Unión Europea está en torno al 16,6% y países como Suecia tienen un 23,6%, el Reino Unido un 18,7%, Noruega un 23,7%, Islandia un 24%. Lo que es cierto es que la baja representación de las mujeres en los comités de dirección provoca un efecto dominó, porque si no tienes personas en los comités de dirección, tampoco vas a tener personas en los mandos intermedios, ¿no? Con lo cual, lo que hay que empezar a construir son un poco las bases. Y después de todos estos datos os preguntaréis cuál es el posicionamiento de la mujer con alguna discapacidad en puestos de liderazgo. Y tristemente no he podido encontrar ninguna estadística al respecto, ¿no? Y me he acordado un poco de lo que es el lema, ¿no? O sea, de la ponencia auténtica, pero no se nos ve. O sea, no hay ni siquiera datos para poder cuantificar en qué situación estamos, ¿no? Pero ¿cuáles son las barreras para romper el techo de cristal? Aquí me gustaría hablar no solamente de las barreras que bajo mi punto de vista existen para romper el techo de cristal para las mujeres, sino también abordarlo desde el punto de vista de ser una mujer que tenga una discapacidad. Porque yo creo que al final cuenta con una doble barrera, la barrera de ser mujer y la barrera de tener la discapacidad. Bajo mi punto de vista hay 5 barreras principales. Por un lado, yo creo que son los falsos prejuicios sobre las personas con discapacidad. Los informes de la Fundación 11 revelan que el 90% de las personas con discapacidad reconocen barreras a la hora de acceder a un empleo. Y esto es un hecho, ¿vale? Porque es cierto que aunque muchas entidades tienen la obligación
por legislación de contar con un 2% con personas con discapacidad en su plantilla, muchas prefieren hacer donaciones en vez de incorporar a este tipo de perfiles. La segunda es una falta de compromiso visible y recurrente en el tiempo por parte de la dirección. Esto tiene que venir, tiene que ser una estrategia que verdaderamente el consejo, el comité de dirección lo compren. Y en la medida en que no lo compren y no implementen medidas al respecto, no se va a conseguir. Y según un informe de McKinsey, publicado en el 2017, solamente el 26% de los consejeros delegados consideran la diversidad de género dentro de sus 10 prioridades estratégicas, con lo cual todavía nos queda muchísimo por hacer en este respecto, ¿no? Luego yo creo que también hay otra barrera, y es que es la escasez de mentores y de referentes que tienen las mujeres como modelos. Muchas veces las mujeres tendemos a hablar sobre cómo abordar las cosas, cómo afrontar los temas con nuestras amigas, pero esto no va de afrontarlo con tus amigas, esto va de afrontarlos con gente que tiene capacidad de liderazgo, con gente que te aporta otra visión, y yo recomendaría a cualquier mujer que verdaderamente quiera hacer una carrera profesional que busque un mentor, y al ser posible, hombre. Yo los mejores consejos que me han dado han sido mis mentores hombres, ¿sabes? Me hacían ver los ojos y decía, anda, es que a mí esto jamás se me hubiera ocurrido hacerlo así, ¿sabes? Y verdaderamente a mí me ha añadido muchísimo valor en todo lo que ha sido mi carrera. La cuarta es que las mujeres suelen ascender a puestos de aras de apoyo. Al final tú para tener visibilidad en comités de dirección, etcétera, se busca gente que tenga experiencia en cuenta de resultados. Y la quinta y última, y no por menos importante, son los aspectos culturales y los estilos de vida. Las mujeres se hacen cargo de la mayor parte de las tareas del hogar. Entonces, tú lo que no puedes pretender es ser superwoman, ¿sabes? Si al final tienes una pareja que no te acompaña en tu carrera profesional, es que alguno de los dos va a tener que renunciar a algo. Y yo creo que es bueno establecer las bases desde un principio y buscar ese apoyo en tu pareja es crítico para poder verdaderamente desarrollarte. No sé qué tal voy de tiempo. Fenomenal. Pues ya por acabar, ¿cómo pueden las empresas implantar una estrategia para romper este techo de cristal? Yo creo que hay que actuar básicamente en 3 ámbitos. El primero, como he dicho, hay que contar con el respaldo del Consejo de Administración y del Comité de Dirección. Esto implica una involucración activa y real. Tienes que ponerte medidas, tienes que ponerte verdaderamente a establecer cuáles son los cambios que quieres hacer en la organización, y tienes que dar retos y metas concretos para que verdaderamente esto se establezca. Yo creo que además en este sentido, en lo que respecta a todo lo que es la discapacidad, la Fundación ONCE tiene muchísimo que hacer. Toda la labor que hace el Foro Inserta para concienciar a la alta dirección, para concienciar a los consejos de administración, a los directivos, creo que es sumamente importante. Hay que asegurarse además que en la empresa se produce el cambio cultural que esto implica, porque al final te puedes poner las medidas, pero si la cultura sigue siendo la misma, pues no vas a conseguir tu objetivo. Entonces, tienes que implementar opciones laborables más flexibles, tienes que ofrecer periodos de desconexión, tienes que ofrecer que una persona pueda dejar su carrera profesional a un lado porque ha decidido ser madre y quiere dedicarse un tiempo a cuidar a sus hijos, pero que luego pueda reengancharse. Lo triste, sobre todo en España, es que tú una vez has dejado de trabajar, es muy difícil volver a incorporarte. Entonces, sobre esto hay que hacer cosas. Y por último, como os he dicho, hay que medir el estado y la evolución de las medidas implantadas. Si no se cuantifica el estado de implantación, el grado de avance, no se prestará la atención debida. Pues yo creo que un aplauso, ¿no? No son buenos datos y éramos conscientes de ellos, pero creíamos que la mejor forma de compartirlos es a través de alguien que los conoce, que los analiza y que además tiene esa comparativa no solo de distintos sectores, sino de distintos países, que yo creo que siempre es bueno ver cómo están otros, no por conformarse, sino por mejorar y compararte con los que van un poquito por delante, y ojalá esa situación de España
mejore, pero no solo porque la mejoren otros, sino porque la mejoremos entre todos. Conchita decía, y con toda la razón, que no es objeto de esta mesa hablar de brecha salarial, pero yo no me resisto a dar solo 4 datos. 4 datos facilitados por el INE, que son datos de 2016 porque no contamos con datos más recientes, y que son datos del salario bruto de este país de hombres y mujeres. Hablamos de 25.900 euros de salario bruto en 2016, los hombres sin discapacidad, 25.900. Hablamos de 20.100 las mujeres sin discapacidad, es decir, realmente van por detrás. Hablamos de 20.600 para los hombres con discapacidad y hablamos de 17.300 para las mujeres con discapacidad. Más de 8.000 euros entre los hombres sin discapacidad y las mujeres con discapacidad. Entonces yo creo que son datos públicos, objetivos, y a partir de ahí en otra sesión sacaremos muchas más conclusiones, pero creo que es bueno que los conozcamos y los compartamos con el mismo ánimo de mejorarlos en la medida que cada uno de nosotros podemos. Y pasamos, si os parece, al segundo ponente, que es Carlos, y luego, como digo, os animo de todo lo que está saliendo para preguntar, porque hay muchas cosas que os van a pasar muy por lo alto por el tiempo, pero que creo que merece la pena profundizar luego en el coloquio. Carlos Morán Moya es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y lleva trabajando en CEPSA desde enero de 1991, siempre vinculado de una u otra forma con la función de recursos humanos, donde actualmente es director de recursos humanos y organización y lo es desde febrero de 2012. Carlos es miembro de las juntas directivas de FREMAP y de la Asociación Dentro de Directores de Recursos Humanos. Participa en diversos foros de recursos humanos como el Consejo Asesor del Instituto Internacional Quatre Casas de Estrategia Legal en Recursos Humanos y como el Consejo Consultivo de Sagardoy Abogados. Y ha sido además recientemente galardonado, y esto quiero resaltarlo, en 2018, o sea, muy recientemente, con los 12º Premios Nacionales Alares a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y a la responsabilidad social en la categoría de directivos. Y quería resaltarlo, y ya le doy paso con esto, aludiendo además a algo que decía Conchita en el tema de conciliación y que yo escuchaba muy recientemente en una mesa parecida a estas, a una de las ponentes, que decía que la conciliación de las mujeres es familiar y la de los hombres, al menos algunos, seguro que los que estáis aquí no, es personal. Cuéntanos tú, Carlos, si te parece, en CEPSA, quiénes sois, dónde estáis, cómo habéis evolucionado y, sobre todo, qué buenas prácticas estáis implementando para mejorar la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad en vuestro grupo. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias al Grupo Social 11 por darme la oportunidad de poder exponeros qué es CEPSA y qué es lo que está haciendo CEPSA en términos de diversidad e inclusión. Yo vengo aquí representándome casi que a mí mismo. No vengo representando a las empresas españolas ni a nadie más que a la Compañía Española de Petróleos y a mí mismo, Carlos Morán. Y quizá no debería ya, creo que mi presentación estaría agotada con lo que ha dicho Concepción Gómez de Liaño, puesto que lo que vais a ver a continuación refleja de alguna manera la realidad de la empresa en términos medios y no somos una excepción. No vengo aquí tampoco porque CEPSA sea un gran ejemplo, ni un buen ejemplo, ni porque estemos orgullosos de nuestra situación en estos términos. Vengo pues porque me han invitado a participar, porque Patricia me dijo, necesitamos que en este foro haya una empresa que nos diga la realidad, la verdad de cómo es su situación, y dio con la persona adecuada porque eso es lo que voy a hacer a continuación. De alguna manera desnudarme o desnudar a la compañía en términos de diversidad e inclusión y explicaros de algún modo lo que estamos haciendo para que esa situación pues, mejore y revierta en la línea que se ha comentado.
Para ello, voy a ir exponiendo en una presentación que iréis viendo aquí en la imagen, y también iré, pues, de alguna manera verbalizando el contenido de la misma para que todos podáis tener acceso a esta información. En primer lugar, pues no sería por mi parte elegante iniciar la exposición sin hablaros de lo que es la Compañía Española de Petróleos en muy poquito, ¿no? La mayoría de vosotros la conoceréis porque pondréis seguramente gasolina de vez en cuando en una estación de servicio nuestra, pero bueno, como todas las compañías, como casi todos los grupos empresariales, cuando profundizas en ellos son bastante más de lo que imaginas, que es un poco la campaña que ahora estamos lanzando. Somos una compañía energética que opera en todas las fases de la cadena de valor del petróleo, a partir fundamentalmente, pues, de materia prima de origen vegetal, como es el crudo, aunque también estamos desarrollándonos para ser una compañía no solamente del mundo del petróleo, sino fundamentalmente energética. De ahí nuestra misión, que es aportar la energía que se precise en cada momento, en cada realidad, que seamos la empresa que prefiráis elegir cuando tenéis que cubrir necesidades energéticas, y tenemos una serie de valores: la mejora continua, la seguridad, que es nuestro valor estrella, el que todos nuestros trabajadores al final de una jornada laboral vuelvan sanos, salvos y, si es posible, mejor de como salieron por la mañana de su casa. También la sostenibilidad, el liderazgo y la solidaridad. La Compañía Española de Petróleos es un grupo empresarial muy importante, es el sexto grupo empresarial español. Tiene una propiedad muy particular porque el 100% de la Compañía Española de Petróleos es de un fondo de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, nuestro dueño es el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, quien tiene el 100% de la propiedad de la compañía, lo cual, pues, genera sus distintos problemas, ¿no? Tiene un consejo muy reducido, puesto que es un único dueño, es un consejo de 7 miembros. ¿Perdón? Es un consejo de siete miembros, en el que hay, pues, 6 varones y una mujer que es emiratí, y una mujer, pues, que nos está apoyando de manera muy determinante en lanzar y promover el programa de diversidad e inclusión que os voy a comentar dentro de un momentito. El grupo CEPSA está presente prácticamente en todo el mundo, en 20 países es donde tenemos plantilla y operamos, si bien, pues, vendemos de alguna manera nuestro producto en cualquier parte del mundo. Aparte de las estaciones de servicio, y como simplemente una anécdota, somos líderes mundiales, líderes del mundo en la fabricación de la materia prima para el detergente que se usa sólido en lavadoras. Es decir, 1 de cada 5 prendas que se lava en el mundo con detergente sólido en una lavadora lo fabricamos nosotros, el grupo CEPSA. Tenemos una plantilla en torno a las 10.000 personas, distribuida, pues, por estos 20 países, con una parte importante en nuestras estaciones de servicio, 4.000 trabajadores. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos de una serie de cosas. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente, como os he dicho, a todo lo que es la cadena de valor del petróleo. Buscamos petróleo donde lo hay, lo extraemos, lo transportamos a nuestras refinerías, lo refinamos. Con eso generamos materia prima para nuestra industria química y toda una serie de productos que luego comercializamos a través de nuestras redes comerciales. También comerciamos con crudo, y también, pues, estamos últimamente produciendo energía, tanto energía derivada de nuestras refinerías como energía derivada ahora mismo, energía renovable derivada, pues, del viento, y esperemos que pronto también energía solar. Somos una compañía muy integrada, estamos en este año en nuestro 90 cumpleaños, se constituyó en el año 29, importante en el sector de refino. Proporcionamos a España el 24% de las necesidades que tiene para el transporte de productos, de combustibles y carburantes, y, como os digo, también la primera empresa química española. Nos enorgullecemos de tener un equipo de gestión altamente cualificado, quizá no todo lo diverso que debiera ser.
tenemos personas excelentes en el grupo CEPSA y también tenemos un plan a largo plazo, una estrategia que hemos diseñado con Horizonte 2030, donde encaja de alguna manera también nuestra estrategia de diversidad. Disculpadme porque no me manejo bien, moviendo los papeles, moviendo la presentación, y a ver si me coordino un poquito mejor y lo puedo hacer seguir. Entrando en la materia, la primera parte de mi exposición va orientada pues, al tema que nos trae la diversidad. ¿Es la diversidad un valor en sí mismo? ¿Y por qué las compañías empiezan también a interesarse por la diversidad? Yo creo que aquí, además de los datos que ha proporcionado Concepción, pues es evidente, a poco que estudies lo que ocurre en las empresas que presentan mejores ratios de diversidad, se observa en todos los estudios, en todos los informes, que todo ello se traduce en una mejora clara de la productividad, en una mejora del compromiso, en empresas con un mayor crecimiento, en empresas que son más innovadoras, más disruptivas. Es decir, la diversidad no es solamente un deseo, un aspiracional derivado de la responsabilidad social de las empresas. La diversidad hoy para las empresas es un valor, y es un valor en el que está poniendo la atención las compañías y en el que se empieza, yo creo que cada vez más a trabajar con un mayor énfasis. Así lo vemos nosotros en nuestra realidad. Hay un aspecto también de cumplimiento legislativo que empieza a ser cada vez más importante y que con las últimas reales decretos, leyes que ha promulgado el Gobierno recientemente, nos obliga a ello. Hay también aspectos de buen gobierno, de estrategia, de disponer de todo el talento que una sociedad puede ofrecer, de ser conscientes que al final nuestros productos van dirigidos a un mercado que es un mercado diverso, donde se observa la gran capacidad de compra que tiene la mujer, y las compañías, pues lógicamente, que miran por su cuenta de resultados, pues esto no se les pasa, no lo tienen en cuenta, y de ahí de alguna manera pues porque se produce también, o porque empieza a ser más común en el ámbito de los recursos humanos de la economía española, la preocupación por la diversidad, hacer la diversidad una realidad en nuestro entorno. Aquí os pongo también en la presentación pues algunas cosas que estoy comentando, en qué la diversidad se convierte en ventaja competitiva, nos permite acceder a nuevos mercados, como os he dicho, mejorar la productividad, fidelizar el talento, mejorar nuestra imagen, innovar en procesos, en productos, mejorar la relación con la administración pública. Y algunos ejemplos que hemos estudiado recientemente para, de alguna manera, basar nuestro programa de diversidad e inclusión, pues como es el caso que os muestro aquí de Sodexo, que es un buen ejemplo de en qué se ha convertido para Sodexo la apuesta por la diversidad de género, en un crecimiento del beneficio del 23%, de la retención de clientes en un 12%, de la mejora de la imagen de marca en un 5%, de la mejora del compromiso de sus empleados, o el propio crecimiento de la compañía en un 13%. Bueno, con toda esta realidad, durante el año 2018, en la Dirección de Recursos Humanos, nos propusimos hacer un análisis de qué estábamos haciendo en términos de diversidad. Hicimos una radiografía de cómo nos encontrábamos, cuál era nuestra situación real, que ahora voy a exponeros con detalle, qué cosas veníamos haciendo y en qué cosas estábamos fallando a la hora de producir una mejora en las distintas dimensiones en las que analizamos la diversidad. En una dimensión global, pero también concretando en género, en cultura, en discapacidad y en intergeneracional. Hicimos una radiografía en la que podéis en esta imagen ver cuál era nuestra situación, bastante negativa en algunos aspectos, y eso nos comparamos también con empresas de nuestro sector, empresas importantes como
Naturgy, Iberdrola, Repsol, ExxonMobil, empresas del sector del oil and gas, también para recoger las mejores prácticas de lo que estaban haciendo en sus programas de diversidad e inclusión, y un análisis muy pormenorizado de cuáles sean los datos en los que vais a ver pues, un fiel reflejo de lo que decía hace un momento Concepción. En términos de igualdad de género, nos encontramos en el grupo CEPSA a finales del 2018 en un porcentaje del 36% de mujeres frente a un 64% de hombres. En los últimos 4 años hemos mejorado en un ridículo 2%, pasando del 34 al 36. Y si eso lo llevamos en términos de grupos profesionales, managers, directivos, jefes de departamento, técnicos, pues los datos reflejan de alguna manera lo que decía Concepción. En lo que es nuestra línea de management, de dirección, de gestión de equipos, que comprende pues, nuestros directivos y jefes de departamento, andamos en un ratio del 23-24% de mujeres frente al 78% de varones, de hombres. Es decir, hay una clara subrepresentación de la mujer en nuestra organización. Luego os diré un poco pues, cuáles considero que son también las barreras para ello. Esto no es así, evidentemente, esto no es así en el conjunto de la compañía, también lo decía Concepción. En las áreas de negocio, la representación de la mujer es mucho más baja. En las áreas de soporte, financieras, recursos humanos, que dirijo yo, es un 56%, y en la corporación, en el conjunto, es 61%. Pero bueno, ahí vemos, por ejemplo, en el ámbito de las refinerías, de nuestra actividad de refino, que se circunscribe a un 8%. En términos de edad, que es otro de los aspectos que las compañías estamos interesados y que es un eje de nuestro programa de diversidad, CEPSA es una compañía con 90 años de historia, donde siempre ha habido múltiples generaciones y bueno, nuestra edad media viene siendo pues, la edad media de una persona que entra a trabajar en torno a los 20 y muchos años y se jubila en torno a los 60 y tantos años, 45 años en nuestra edad media. Tenemos una población muy repartida generacionalmente y realmente pues, no tenemos un gran problema en términos de edad, en términos de diversidad cultural, que es un tema que nos preocupa también bastante. Queremos ser una empresa internacional y para eso necesitamos perfiles internacionales. Nos encontramos con un 85% de trabajadores que son españoles y es un elemento que también queremos mejorar. Y en términos de discapacidad, bueno, sigo con el micrófono, pues tenemos una plantilla de discapacitados de 98-100 personas, de los cuales un 75-76% son varones, un 24-25% pues son mujeres. Y evidentemente eso nos sitúa por debajo del cumplimiento del límite que marca la legislación y para eso pues desarrollamos todas las medidas alternativas para cumplir con esa legislación. Con toda esta realidad, lo que hicimos fue analizarnos, utilizamos una consultoría para ello, nos analizamos conforme a unos criterios, un índice de madurez que nos proporciona la consultora con la que venimos trabajando este tema y bueno, pues el resultado es que nos encontramos en un índice de madurez en términos de diversidad entre la conciencia inicial, le llaman a la consultora, y la conciencia proactiva, tema que nos interesa y sobre el que empezamos ya a tomar medidas. Y a partir de aquí, lo que hemos hecho pues, es lanzar en el año 2019, con todo este trabajo de base, lanzar un programa de diversidad e inclusión del que tuve recientemente, hace 15 días, la oportunidad de exponerlo al Consejo de Administración de la compañía, en el que hemos pedido la sponsorización de su comisión de nombramientos y retribuciones para tener el máximo apoyo de la propiedad y en el que hemos desarrollado pues, un modelo de gobierno que cuente desde nuestro primer nivel, CEO,
CFO, COO y yo mismo en un comité estratégico de diversidad y tenga todo un modelo de gobierno, porque en este sentido pues sí comparto los comentarios que hacía Concepción de en qué se ha de basar, según nuestra mejor opinión, un programa de diversidad e inclusión. Y estas son las líneas estratégicas que hemos establecido para ello: comunicación y sensibilización, disponer de un órgano de gobierno que se haga responsable del lanzamiento de un plan de acción, de un programa con responsables y con criterios de medida que reporten periódicamente al mismo y, como os digo, a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tocar los elementos de cultura inclusiva. No es tanto importante la diversidad que lo es como la inclusión de esa diversidad en nuestra organización, que el negocio lo vea como un valor, como algo que le aporta valor y que le hace, como os decía antes, interesante también económicamente, y una revisión de todos nuestros procesos, políticas y programas de gestión de talento para que no vayamos de alguna manera removiendo las barreras que existen para que la diversidad sea una realidad o para que nuestra progresión hacia la paridad y hacia los términos que consideramos óptimos sea una realidad. Para eso hemos diseñado un propósito de diversidad e inclusión, que sea un propósito que sea transparente, que lo publiquemos en nuestra web, que lo publiquemos en nuestra intranet, que seamos conscientes de que la compañía apoya este propósito con un objetivo global y con objetivos específicos en cada una de las dimensiones en que el programa se desarrolla, con una hoja de ruta muy clara desde el 2019, en la que ya hemos identificado 24 proyectos, 14 para el 2020-21 y para el 2030 llegar a ese índice de madurez máximo en términos de diversidad, y en el que, porque tengáis alguna idea de en qué se concretan en esas líneas estratégicas algunas medidas que estamos realizando, en sensibilización vamos a trabajar los sesgos inconscientes de nuestros managers, vamos a lanzar una campaña de formación de diversidad e inclusión a toda la plantilla, vamos a incorporar el valor de la diversidad en los valores de la compañía, vamos a apoyar la creación de redes informales en nuestra organización, de colectivos sensibles a esta realidad en términos de comunicación, mucha comunicación interna y externa. Lo vamos a publicar todo en nuestra web, vamos a ser transparentes en nuestra web en términos de diversidad. Respecto al órgano de gobierno, un modelo muy claro en el que participen todos los negocios, participen todos los colectivos. En términos de marca, de employer branding, pues también certificarnos externamente. Y en términos de políticas de recursos humanos, pues un análisis de nuestra política de selección, nuestra política de contratación, nuestra política de promoción y de movilidad, para que, pues de alguna manera, si existe o descubrimos pues alguno de esos sesgos, de esas barreras, pues removerlo y que eso sea una realidad. Por ejemplo, vamos a implantar en próximos días ya el currículum ciego en términos de contratación y en términos de movilidad, para eliminar cualquier sesgo a la hora de la selección por parte de nuestros managers y de cobertura de recursos humanos. Y si me permites ¿cuáles son las barreras principales que se encuentra en una compañía como Cepsa para que la diversidad ofrezca unos mejores ratios? En principio, el sector. Cepsa trabaja en un sector de baja capacidad de atracción para el talento femenino. No somos un sector atractivo para las mujeres. Trabajar en una refinería pues tiene su realidad, y lo que descubrimos, bueno, nos lanzamos nuestros procesos de selección y no recibimos pues en algunos aspectos, en algunas de nuestras actividades, esa petición de demanda de empleo femenino. También somos una compañía que cuida de sus personas, somos una compañía en la que se integran personas que acaban de terminar la universidad y se jubilan en la compañía, de muy baja rotación, lo cual nos complica el poder progresar por nuestro crecimiento vegetativo. Hay barreras culturales, lo decía antes Concepción, y en ese sentido pues tenemos que identificar
prejuicios, sesgos inconscientes que seguramente que existen y sensibilizar a la compañía, sensibilizar a la organización para que sea una realidad. Y bueno, pues estamos lanzados ya de pleno en ello en 2019 y espero, si me invita de nuevo Patricia, aunque he consumido todo el tiempo y no creo que lo haga, pues espero ofreceros en próximas oportunidades datos de los que me pueda sentir pues más orgulloso. Muchas gracias a todos. Bueno, le agradezco de verdad a Carlos. Yo, efectivamente, la primera llamada fue así. No buscábamos una empresa líder en temas de igualdad, sí buscábamos a una empresa que ha tenido la valentía de hacer un diagnóstico de cómo están y de tener una clara intención de mejora. Y hay algunos aspectos que compartimos. Ellos tienen 90 años, han cumplido ya. Nosotros, como 11, cumplimos los 80 el año pasado. Nosotros tenemos entre empleos directos e indirectos 73.000 trabajadores y trabajadoras en todo el grupo. Y en eso sí, estamos un poquito por delante, Carlos. Tenemos un 58% de personas con discapacidad en la plantilla. Pero también es verdad que en cuestiones de igualdad también tenemos retos por delante, también tenemos mejoras identificadas que tenemos que acometer y por eso creíamos que era importante que una empresa como Cepsa pusiera sobre la mesa el diagnóstico que ha hecho y que pudiéramos identificarnos con algunas de las cuestiones que Carlos ha puesto sobre la mesa. Pues pasamos a la tercera ponente, Alicia Gómez Montano, que además, siendo editora de temas de igualdad en Televisión Española y que ahora os presento con más detalle, pues está en una semana especialmente complicada por la cantidad de información que estamos viendo en todos los medios, pero la verdad es que está habiendo mucha información en temas de igualdad en Televisión Española. Yo escuchaba una antes de ayer y otra anoche en el telediario que en estos meses que llevamos de este año, de cada 3 empleos que se han perdido, 2 han sido femeninos y que España es el segundo país europeo a la cabeza en tasa de desempleo femenino. Noticias como esas y otras tantas ayudan, cuando las vemos en los medios, a tomar conciencia de lo que está pasando entre todos y de lo que entre todos podemos hacer para mejorar la situación de más del 50% de la sociedad que es femenino. Alicia es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una tesis sobre pluralismo y la tutela pública en el sector, tutela política en el sector público de radio y televisión. Es profesora de periodismo televisivo en varios máster y resalto 4 de ellos. De reportaje de investigación en el de la Universidad CEU San Pablo, de periodismo televisivo en el de la Universidad Rey Juan Carlos, de creatividad audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y de periodismo transmedia en la Universidad Carlos III. Alicia, la que algunos de aquí, sobre todo los compañeros de comunicación e imagen, sé que conocéis, inició su carrera profesional en la radio, primero en Radio Madrid en 1978 y después en Radio Nacional, donde permaneció desde el año 80 hasta 1982. Desde ese momento hasta 1988 fue directora de informativos en el Centro Territorial de Televisión Española en Navarra. Después regresó a Madrid y asumió desde el 89 hasta 1996 la jefatura de Información Nacional de los Servicios Informativos. En 1996 fue nombrada subdirectora de Informe Semanal y temporalmente asumió tanto la dirección como la propia presentación del programa. Durante ese periodo estuvo especialmente en contacto con la información diaria sobre el terrorismo en España y ya en febrero de 2004 entró a formar parte del primer Consejo de Informativos de Televisión Española, en ese momento elegido de manera provisional durante un año. También ese año fue nombrada subdirectora de Servicios Informativos y posteriormente directora de programas no diarios en Televisión Española. Ocupó la dirección de Informe Semanal entre 2004 y 2012 y ha sido entre 2012 y 2018 reportera en el programa En Portada.
Además, desde noviembre de 2017 es vicepresidenta de la sección española de Reporteros Sin Fronteras y ha publicado varios libros. Actualmente, como os decía, es editora de Igualdad en Televisión Española. Posee la medalla de plata del Festival de Nueva York por su reportaje La Vuelta de los Voluntarios de la Libertad, el premio de investigación otorgado por el Consejo Audiovisual de Cataluña y por un trabajo de investigación sobre la independencia de los medios públicos, premio también de la Asociación de Mujeres Empresarias, también a la mejor dirección de programas concedido por la Academia de Radio y Televisión y premio de la Cátedra de la Universidad de la UNESCO, por el reportaje Las crisis del agua. En lo que vemos de su experiencia hay una clara trayectoria profesional, una clara también trayectoria en la que seguro que ella ha visto cuál ha sido la evolución de la mujer en los medios delante y detrás de la pantalla. Y nos apetecía que ella en primera persona lo pudiera contar y que ella en primera persona, con esa experiencia y ese conocimiento, pudiera aportar no solo eso, no solo el conocimiento, sino su opinión sobre lo que vemos, sobre lo que los medios nos trasladan y sobre aquello en lo que ella entiende que los medios deberían evolucionar para poner este tipo de temas sobre la mesa. Alicia. Bueno, lo primero, no sé de dónde, eso está en Wikipedia, ¿de dónde has sacado? Madre mía, yo le mandé 5 líneas, pero ella, pumba, pumba, madre mía. Bueno, yo no, en fin, me abruma, me da mucha vergüenza, además me parece que ahora como que lo tengo que hacer todavía mejor. Esto no tiene ningún mérito, el tener un currículum largo es cuestión de años, eso se lo digo siempre a mis alumnos para que no se crean que es que el tener un currículum muy largo es porque seas muy listo, muy guapo, muy rubio. No, no, no. La experiencia acumulada es en realidad la que lo va construyendo. Bueno, Patricia me pidió, y yo en la medida de lo posible voy a intentar cumplir con su mandato, ¿no? Que hablara de mujer, medios de comunicación, la evolución, la presencia de las mujeres, la presencia de los contenidos que tienen que ver con la igualdad o con la falta de igualdad, con la desigualdad, los roles que juega la mujer. El otro día le preguntaba a una experta en lenguaje y también en igualdad, una experta maravillosa, profesora en la Universidad de Málaga, le preguntaba hasta qué punto los medios podemos aportar algo y somos necesarios. Y ella me decía que no tuviera ninguna duda, que lo que llamamos el cuarto poder es fundamental y que además tenemos una responsabilidad social por la que no podemos quedarnos cruzados de brazo. Y además me lo explicó con muchísimos ejemplos que ahora mismo pues aquí no puedo contar porque tenemos el tiempo mucho más limitado. Pero por centrar la cuestión, ¿por qué somos importantes? Porque somos necesarios para incorporar lo que llamamos la perspectiva de género. ¿Qué es esto de la perspectiva de género de lo que se habla tanto? Que cuando abordamos un tema, el que sea, la guerra de Siria, lo que está pasando en Venezuela o lo que pasa en la comunidad gitana de Madrid, tenemos que hacerlo no solamente con una mirada masculina, sino que hay que hacerlo con una mirada mixta, donde hombres y mujeres juntemos esa mirada ante los hechos que pasan, porque no se cuenta lo mismo la guerra de Siria, por mucho que hablemos de los kurdos, del ejército islámico, de la destrucción de la cultura en la ciudad arqueológica de Palmira o en Homs, cuando lo está contando un hombre con perspectiva de género, porque los hombres también la tienen, por supuesto, muchos, no digo todos, por supuesto que no, tienen todavía más camino que nosotras por recorrer en esa materia, pero no se cuenta igual el conflicto cuando hay esa perspectiva de género que incorpora a la mujer. En el caso de Siria probablemente consistiría en contar si las mujeres, cuando hay un conflicto bélico, son doblemente víctimas. El papel que les toca llevar en el mantenimiento de la casa, en el cuidado, ante la ausencia de los varones, el número de... Yo qué sé, hay tantísimos temas que se podrían hacer. O sea, cualquier tema importante de los que ocupan
las páginas de los periódicos o de los informativos audiovisuales, siempre puede tener perspectiva de género y, sin embargo, casi nunca la tiene. Por eso es tan importante que los medios de comunicación seamos los primeros que tengamos formación y, sobre todo, convicción a la hora de abordar este desafío que tenemos por delante. ¿Hemos avanzado? Como no, hemos avanzado muchísimo. Lo que pasa que también hay camino por recorrer. Y hay que decir que, como casi todo en la vida, no hemos avanzado gratis. Nadie ha regalado nada en materia de igualdad. De alguna manera ha habido que hacer presión. Esas llamadas feministas que mucha gente consideraba que eran poco menos que unas locas y unas arbitrarias, pues evidentemente han puesto las bases. Estoy hablando de las feministas de hace más de un siglo, del siglo XX, que es cuando hubo la eclosión del feminismo, reclamando derechos, no reclamaban ser más, reclamaban simplemente ser iguales. Están en la base de lo que hoy somos y de lo que hoy estamos peleando. Ellas han sido las precursoras y a muchas no las conocemos y fueron probablemente las más maltratadas del movimiento de mujeres. En Televisión Española, en la empresa en la que prácticamente he desarrollado casi toda mi carrera profesional, el año pasado, como pasó en muchísimas partes del mundo, el tsunami feminista que hubo, evidentemente nos impregnó a todas. A todas no sé, pero desde luego a un porcentaje importante de mujeres. Ahí fue cuando surgió, por ejemplo, el grupo de mujeres RTV, que es un grupo que no está en el organigrama de Televisión Española, se hizo al margen de lo que es la dirección, pero continúa vivo. El objetivo de ese grupo no era otro que aprender a hablar de igualdad y, sobre todo, que el lenguaje, que es muy importante porque el lenguaje visibiliza o invisibiliza según los casos, que también que fuera un lenguaje inclusivo y que fuera más allá de los estereotipos que hay tan comunes respecto a hombres y respecto a mujeres. Lo que pasa que entre medias se nos cruzó algo con lo que no contábamos, ¿no? Sabíamos que sin autonomía profesional, sin independencia política en Televisión Española, en los medios públicos, la igualdad no iba a ser posible. Y por eso, y porque también había un bloqueo de la reforma que estaba en marcha de RTVE y que, por cierto, ahora ha tenido no un bloqueo, pero un nuevo parón por la disolución de las Cortes, y el primer concurso público está ahí a medio camino, no sabemos ni siquiera si decaerá o si se retomará después de las elecciones. Entonces, esta necesidad de pedir el desbloqueo de la reforma de RTVE, que por cierto había sido aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos y, sin embargo, casi nadie hacía nada por sacarlo adelante, fue el que hizo que un grupo de mujeres, que cada vez fue más numeroso y al que se sumaron muchísimos hombres, empezara a pedir las dos cosas: independencia para los medios públicos y especialmente para el nuestro, y igualdad, contenidos de igualdad y un lenguaje que también fuera igualitario. Bueno, por circunstancias que todos sabéis y que no voy a repetir, hubo un cambio de gobierno y, fruto de ese cambio de gobierno, también hubo el nombramiento de una administradora única que iba a estar 2 meses y que probablemente va a estar más de un año, que es Rosa Mateo. Estas cosas que tiene la política, que todo lo dilata. Pero es verdad que con ese cambio también se produjo un cambio en la estructura de Radiotelevisión Española que ha permitido, eso sí que lo puedo decir con certeza, y además tenemos informes de verificación que así lo confirman, que haya muchos más contenidos de igualdad que los que había y que haya una presencia de las mujeres tanto en tertulias, en puestos directivos, etcétera, muy superior a la de hace escasamente un año. Los contenidos de igualdad en este momento
son transversales. ¿Qué quiere decir que son transversales? Que no contamos solamente noticias, por muy importantes que sean, sobre violencia de género o que cada vez que muere una mujer o es agredida lo estemos contando. No, la transversalidad significa que ponemos una mirada que intentamos que sea igualitaria en la economía. O sea, ayer lo has mencionado tú, Patricia, ¿no? Pues una de las informaciones que se dieron era sobre los datos de la EPA, cómo a través de la EPA saber en qué situación están las mujeres, la brecha de género, etcétera, etcétera. O el deporte, no vamos a dejar de hablar del Madrid o del Barça o de los otros partidos de la liga masculina, es importante, pero es cierto que de las mujeres en deportes muchas veces se habla cuando les dan medallas. De eso también hemos hecho una pieza que se ha emitido en Telediario y donde medallistas españolas reconocen que hasta que no les dieron una medalla, hasta que no subieron a un podium, su nombre apenas existía. A día de hoy sigue de alguna manera sucediendo en las mujeres y en los deportes. Probablemente el deporte es una de las áreas informativas más masculinizadas y donde hay que hacer mucho más por tratar de que la mujer vaya entrando como sujeto informativo en las áreas deportivas. Bueno, en los últimos meses también decidieron el nombramiento de las editoras de Igualdad en Radio Nacional y en Televisión Española, que es el puesto que ocupo y que solamente os voy a decir una cosa para ir a temas que me parecen más aspectos que me parecen más importantes de mi intervención que hablar de mí misma. A mí me pagan por pensar. Entonces, al pagarme por pensar, al no estar con la premura de la noticia, de lo urgente, muchas veces frente a lo importante, se me ocurren cosas. Si no se me ocurrieran, evidentemente tendrían que sacarme, ¿no? Tendrían que quitarme. Y eso es lo que yo traslado a los servicios informativos, no como una obligación, pero sí como una sugerencia y tratando de alguna manera de espolearles para que las cosas que no pueden hacer porque estamos pendientes de lo que llamamos las convocatorias, la agenda setting, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, a mí sí se me pueden ocurrir por esto, porque es para lo que me han puesto, para que piense, para que organice, para que reparta el trabajo de lo que son los contenidos de igualdad en los servicios informativos y en los programas informativos, no solamente diarios, sino también no diarios. Y a eso con mayor o menor suerte, porque eso lo tienen que decir los demás, es a lo que me dedico. En cuestión de contenidos y en cuestión de lenguaje, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué es más importante? ¿El contenido o cómo lo contamos? Las dos cosas. En contenidos se pueden hacer muchas cosas más que atender las convocatorias, donde se va a hablar de aquello que luego entra en los minutados, sobre todo de los telediarios. Pero, ¿por qué no podemos hacer información que más allá de la violencia de género, que muchas veces la convertimos en una mera crónica de sucesos, hablemos de otras cosas como de las leyes que discriminan el acceso de las mujeres al trabajo o de las violaciones que se producen al día? En el año 2018 había más de 5 denuncias por violación al día, o de que el sueldo medio anual de los españoles supera como media en 6.000 euros al de las mujeres, o de cuál es el porcentaje de la ciudadanía que asume fundamentalmente los cuidados familiares. En un 89% de los casos se trata de mujeres, o cómo podemos hacer un periodismo sin prejuicios o sin estereotipos. Es muy importante los contenidos y la promoción de contenidos que tiendan a cerrar la brecha de desigualdad, pero también es el lenguaje. El lenguaje es un tema muy polémico y da muchísimo que hablar. Yo creo que hace falta, lo primero, formación y lo segundo, convicción. Es un tema controvertido y
algunas amigas mías de la ONCE que están aquí y que estuvieron conmigo en la presentación de un magnífico manual sobre lenguaje inclusivo de ONCE, vieron cómo yo me tiré enseguida a la yugular de la Real Academia, ¿no? No solamente porque la proporción entre hombres y mujeres, académicos y académicas, sea diría casi un insulto, ¿no? Solamente hay 8 mujeres en la Real Academia de la Lengua, sino también por esa resistencia que muchas veces hemos visto en la Real Academia a la hora, no le importa poner whisky con G y con diéresis, pero sí tiene muchísima más resistencia a incluir denominaciones que pueden contribuir a cortar la desigualdad a través del lenguaje, porque el lenguaje, como creo que ya he dicho antes, por supuesto que puede invisibilizar o que bien utilizado visibilice. El lenguaje no es sexista, el lenguaje español, la lengua española no es sexista. Lo que es sexista o lo que puede ser machista es su uso. Eso es lo que sí puede ser machista. Por ejemplo, en el Diccionario Panhispánico de Dudas, pregunta que en la última edición, bastante reciente, se dice claramente que si el masculino termina en O, pues que podemos formar el femenino acabando en A. Por eso podemos decir piloto y podemos decir pilota. Pero a que pilota nos suena a todos fatal. Claro, ¿por qué? Porque no nos hemos acostumbrado. También sonaba fatal decir diputada, sobre todo por la parte final de la palabra, diputada, putada, esto qué mal suena. Y durante las primeras legislaturas de la democracia decíamos un diputado y una diputado, o a veces una mujer diputado. Jamás decíamos diputada. Sin embargo, ahora ya no nos extraña. ¿Por qué? Porque hemos ido incorporando esa terminología al lenguaje. Hay muchas mujeres médicas que, sin embargo, a sí mismas se autodenominan como médicos. Es decir, que también nosotras, médicas, lo dice la Real Academia, se puede formar. ¿Por qué una mujer médica habla de sí misma como te hablan como médicos? ¿O por qué incluimos el rótulo en el telediario de fulanita de tal doctor en endocrinología? Eso lo hacemos. Hace poco lo vi en un rótulo. Son errores honestos, pero errores que con formación podemos contribuir poco a poco a eliminar. Como también podemos utilizar, y esto cada vez lo vamos sabiendo más, pues las metonimias o las perífrasis. O sea, la lengua española nos da muchísimas posibilidades de no tener que hablar de catalanes y catalanas, o poder hablar del pueblo catalán o de la ciudadanía catalana, poder hablar de personas mayores en vez de ancianos y ancianas. Es decir, nos da muchísimos recursos para evitar esos desdoblamientos que realmente, al menos en los medios de comunicación, nos resistimos a utilizar. ¿Por qué? Porque aunque sean correctos, son repetitivos, son cacofónicos y además ralentizan el discurso y tenemos la sensación de que afean incluso el relato, la narración. ¿Es necesario desdoblar? Solo cuando genere tanta ambigüedad el no desdoblamiento, pero hay muchísimas fórmulas. Tenemos una lengua muy rica para no tener que utilizar ese desdoblamiento permanente de compañeros y compañeras, hombres periodistas y mujeres periodistas, que al final lo que genera casi es cansancio y pérdida de atención. Termino. ¿Cómo está? Las mujeres llevamos muchos siglos intentando sacar la cabeza. ¿Cómo está la presencia de mujeres en televisión española? Hasta agosto del 2018, si miráis en internet cómo era la cúpula directiva de RTVE, las 9 personas que están arriba del todo, los 9 eran hombres. José Antonio Sánchez, Javier Lamana, Enrique Alejo, Eladio Jareño, Alfonso Nazarre, Manuel Ventero, Toni Sevilla, José Antonio Gundín, Álvaro Zancajo. En RTVE, en
arriba, en el vértice de la pirámide, todo lo que había era hombres. Ahora no, ahora hay 1, 2, 3 hombres y 6 mujeres en la cúpula de Radio Televisión Española. Por lo tanto, al menos en la cúpula algo ha cambiado más arriba y va bajando hacia abajo. También hay más presencia de las mujeres en las tertulias y como expertas en los contenidos informativos. Eso también son decisiones estratégicas que contribuyen a la igualdad. Pero diré que no es oro lo que reluce. Y voy a un dato que puede parecer como hasta feo. ¿Por qué hablar de dinero? Sí, lo que nos pagan es nuestro precio, no es nuestro valor, pero el dinero que recibimos a fin de mes, hombres y mujeres, es el precio que nos han asignado. Tú cuestas o tú vales esto. No, valor y precio ya sabemos que no es lo mismo, pero sí que es un dato importante. Bueno, pues os diré que en este periodo que en materia de igualdad ha sido muy fértil en algunos aspectos, sin embargo, en retribuciones hemos mejorado algo, pero poquísimo, un 1,2. Bueno, vamos mejorando, pero muy poco a poco. Pero hay otro dato que es más brutal. Por ejemplo, si vemos los que ganan menos de 20.000 euros, en RTV, 6.000 y pico empleados, hay 8 hombres y hay 15 mujeres. O sea, cuando ganamos menos, siempre es verdad que es una cifra muy chiquitina, pero hay 8 hombres y 15 mujeres. Pero conforme vamos subiendo en la escala retributiva de Radio Televisión Española, fijaos lo que sucede. Hay que ganen menos de 20.000 euros, 290 hombres y 348 mujeres. Las mujeres ganamos menos. Que ganen entre 20 y 40.000 euros al año, hay 650 hombres, 565 mujeres. Que ganen entre 40 y 60.000, 2.466 hombres, estos datos son de ayer, y 1.500 mujeres, o sea, 1.000 mujeres menos que el equivalente a un varón para el mismo trabajo. Entre 60 y 80.000 euros, 571 hombres, 295 mujeres. Y entre 80.000 y 100.000, que esos ya son el top, yo no he visto nunca tanto dinero junto en mi vida, pese a que he ocupado algún cargo, hay 59 hombres y 18 mujeres. Y que ganen más de 100.000 euros al año, 23 hombres, 11 mujeres. Bueno, este es el precio que tenemos las mujeres en RTVE, muy por debajo de lo que son nuestros partners, por así decirlo, varones. Por lo tanto, hemos avanzado y seguimos avanzando. Estos días, con motivo del 8M, uno de los hashtags que más circulan es «hay más de 1.000 motivos». Yo creo que hay muchísimos más si le dedicamos un rato a contar que podemos todavía. Por eso hay razones para que haya 8M y por eso hay razones para que existan editoras de igualdad, que lo mejor que podría pasar es que algún día desapareciéramos porque no fuéramos necesarias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres con ese panorama amplio que han expuesto en sus intervenciones y con perfiles, como veis, absolutamente diferentes, tanto por ellos mismos como por la forma de contarlo y el contenido que han abordado cada uno de ellos, que es lo que pretendíamos desde el Observatorio de Igualdad. Y ahora es vuestro turno. Ahora vamos a tener 15 minutillos para preguntas. Os animaría a que vayáis levantando la mano. Están Inma y Maite, que os van a ir acercando el micrófono. Sí que os agradecería, por favor, que sean preguntas y respuestas cortitas para que pueda participar un mayor número de personas y que digáis el nombre para que el ponente pueda dirigirse directamente a vosotros en la respuesta. Vais levantando la mano. Hay alguna ya por ahí. Hola, buenas tardes. Nada, primero, Patricia, muchísimas gracias por invitarnos. Soy Yolanda de la Asociación Dani Iridia. Y bueno, como mujer con discapacidad visual y como mujer también,
Pues quiero dar las gracias por esta invitación a esta mesa, que ha sido muy interesante por parte de los 3 ponentes. Y lo que sí quería era hacer una pregunta a Alicia. En todo momento has estado hablando, Alicia, de lenguaje y de contenidos sobre género y sobre igualdad. Pero lo que no he escuchado en ningún momento es esta diferencia que se hace entre mujeres y hombres en cuestión de imagen y entre en las pantallas, ¿no? Porque los hombres, esto que se ha hablado siempre, ¿no? Que un hombre con canas y 50 años es más interesante y más televisivo que una mujer con 50 años. Y por qué sigue existiendo esa diferencia. Y luego también que no he escuchado, no sé si se me ha pasado por alto, si dentro de Televisión Española o de Radio Nacional sí que hay personas con discapacidad. Tienes toda la razón, y además te diré que en estas notas, y te ofrezco para que las leas, sí había hecho mención, pero me ha entrado el agobio con el tiempo que tenía y he ido saltándome cosas. Mira, las canas de Lorenzo Milá son preciosas, porque además tiene un pelo que es muy bonito. Las canas de su hermana Mercedes Milá probablemente son feas, incluso habrá mucha gente que dirá, esta mujer se podía maquillar más, qué arrugada está, y a ver, pues que deje la tele y que se vaya a la radio donde no tenemos imagen. Tienes toda la razón. Las mujeres en los medios audiovisuales estamos un poco cosificadas. El otro día alguien, por halagarme, había hecho yo un vídeo sobre bulos machistas, era un vídeo largo de 7 minutos y se colgó en las redes y alguien por halagarme dijo, me alegro mucho que personas de cierta edad todavía estén en televisión. Y dije, bueno, de aquí salgo con los pies para adelante. Pero además lo dijo de manera cariñosa. De verdad que no había nada de ironía, nada de mala fe por parte de la persona que había escrito ese Twitter, ¿no? Y le había puesto luego en Facebook el like y el corazoncito, el me gusta. Pero es cierto. Pedro Urquicia, gran periodista que falleció no hace mucho, estuvo hasta que se jubiló yo creo que pasaba de los 65 años, ¿no? Que había prorrogado, estuvo presentando documentos TV y nadie dudó de la solvencia y de la credibilidad que daba Urquicia. Y sin embargo, son muy pocas las mujeres que dan imagen a partir de cierta edad. Pero es que las propias empresas contribuyen a ello. Hay algunas cadenas que en vez de presentadoras o periodistas parecen, antes de nada, top model. Bellísimas, lo cual no le resta a una mujer ni méritos ni inteligencia. Lo que es sospechoso es que busquen de una manera casi con lupa de aumento a las guapas. Y luego, por no enrollarme más, la discapacidad. En Televisión Española hay mujeres y hay también hombres con discapacidad y es una empresa que eso lo cuida especialmente. Pero en general yo creo que si las mujeres estamos por detrás de donde nos correspondería, por ser el 50% de la población, las mujeres discapacitadas muchísimo más. Yo se lo decía antes a una compañera periodista de la ONCE, las pondría casi en el mismo nivel a las mujeres de los países empobrecidos o a las mujeres de los países en guerra. Doblemente invisibilizadas, su sufrimiento es muy superior, las dificultades que tienen en el día a día también, y además hablamos poco de ellas, cuando creo que las mujeres, los hombres también, por supuesto, con discapacidad, son verdaderas heroínas, ¿no? para hacerse hueco en los medios de comunicación como en cualquier otro tipo de trabajo. ¿Puede una mujer con discapacidad hacer de todo en un medio como Televisión Española? Pues no, hay algunas, pero eso lo sabe la mujer que tiene esa propia discapacidad. Pero hay muchísimos trabajos que puede hacer y que los puede hacer igual o mejor que las que no la tienen. Por lo tanto, me alegro de tu pregunta porque, bueno, aunque sea muy brevemente, me permite cubrir ese olvido durante mi intervención. Muchas gracias.
ojalá hubiera, ¿verdad?, más compañeras como Ana Hernández, que se Claro. afilia a la ONCE y que está en España directo y que sale delante de las cámaras y que nos ayuda a muchas a pensar que realmente es posible. Claro que sí. ¿Hay más palabras? Sí, bueno, hola, buenas tardes. Soy Raquel de Ilunion. Y bueno, ha sido un placer estar en esta mesa redonda que me parece muy productiva y ha dado unos datos súper interesantes que me han hecho hacer una reflexión. Me resulta paradójico que, bueno, pues que durante muchos años se ha estado hablando de la igualdad, se ha estado luchando por ella, en las redes sociales se puede vislumbrar, en las conversaciones de calle, en el entorno cercano. Incluso hay personas que se atreven a decir que manifestaciones como la de mañana ya no son necesarias porque ya se ha logrado y este problema ya se ha llegado a solventar. Entre los datos que habéis ofrecido estaba el del liderazgo de la mujer en la empresa, ¿no? Me resulta curioso que en España, hasta dentro de más de 60 años, no se vaya a lograr una paridad real de liderazgo, tanto en consejos de administración como en comités directivos. Y me resulta extraño porque si esta igualdad se hubiera logrado ya, es decir, que en este momento, en la actualidad, ya no existiera, no tardaríamos más de 20 años en lograr esa igualdad, en el tiempo que a las mujeres, digamos, que tienen que desarrollar esa carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué continúa esa desigualdad creciendo? ¿Por qué ahora la mujer, encima con discapacidad, ahora vamos a tener ese problema que seguramente no sea en 60 años ni en 65, sino sea dentro de más de un siglo? Y, por último, ¿cuáles creéis que son las claves para poder resolver o mejorar este problema? Bueno, yo creo que varias cosas. Una matización. Cuando yo he hablado que faltarían 61 años para que en Europa Occidental llegásemos a la paridad, no me refería solamente a temas de posicionamiento de mujeres en comités de dirección o consejos de administración, sino que son temas muchísimo más amplios, ¿sabes? O sea, son temas de la brecha salarial, es cómo se hace el cuidado de los hijos, es cómo el nivel de educación que tienen, o sea, abordamos aspectos muchísimo más amplios. Como he comentado antes, yo creo que al final lo que tiene que existir, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, para mí la igualdad todavía no existe, ¿vale? O sea, no existe en la empresa, no existen muchísimas parejas mismos, ¿sabes? O sea, yo sigo teniendo quejas de mis amigas que dicen, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo todo? ¿Sabes? O sea, hay muchísimos aspectos en la vida donde la igualdad no existe para la mujer. ¿Cómo lo podemos solucionar? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es concienciando, estando ahí, empujando porque esta igualdad exista. Es cierto que también tenemos que ser un poco cautos en cómo gestionarlo, o sea, no puede ser una lucha de hombres contra mujeres, ¿sabes? O sea, pero sí que es cierto que tenemos que, en cierta forma, gestionarlo y ver cómo lo queremos hacer. Y también hay muchas veces que las mujeres tienen miedo a plantear el conflicto, ¿sabes? O sea, tienen miedo a empresa a mí, o sea, yo sé o yo percibo que estoy mal pagada, pues no lo voy a hablar, no perdona, ¿sabes? O sea, si tú percibes esto, tienes que coger y gestionarlo. Si tú percibes que has sido discriminada, tienes que coger y gestionarlo. Y las mujeres, en líneas generales, suelen, o sea, no gestionan el conflicto. Yo en mi equipo tengo hombres y mujeres. Los hombres que no están de acuerdo llegan a tu despacho, te ponen la cabeza como un bombo, ¿sabes? Para intentar conseguir lo que quieren. La mujer no lo suele hacer, o sea, podrá no estar de acuerdo con su salario, podrá no estar de acuerdo con su promoción, pero llega y lo asume. Es que esto no va de asumir, va de poner los datos encima de la mesa y decir, oye, mira, me siento discriminada por A, B y C, ¿sabes? O sea, y vamos a ver cómo lo gestionamos. Yo creo que eso la mujer lo tiene que gestionar, pero tenemos que gestionarlo bien y somos las primeras que tenemos que hablar y verdaderamente reivindicar lo que nos merecemos, pero con conocimiento de causas y con datos objetivos. No sé si he contestado a tu pregunta. Te iba a decir, como le des pie a Raquel, te repregunta otra vez. Me parece más preocupante que ya la igualdad no sea solamente a nivel del liderazgo, sino que sea a nivel general, que la paridad no se llegue a más de 60 años. Ese es solo un comentario.
Tenemos que intentar entre todos, Raquel, entre todos, ellos y nosotras, que desde luego no pasen 61 años para conseguir mejorar la situación. Eso está claro, y que no va a ser fácil también está claro. Más preguntas, por favor, cortitas, las preguntas y las respuestas. Bueno, muy buenas tardes. Me vais a permitir, soy Cristina Arias, que sé que hay unas cuantas preguntas todavía. Os voy a hacer esperar un poquito porque, bueno, en primer lugar quería agradecer pues estas exposiciones tan interesantes y pues poner un poquito en valor cómo hemos venido trabajando esta semana y en torno a este acto, ¿no? La ONCE se suma a la celebración del Día Internacional con más de 60 actos a lo largo de, bueno, en todo el mapa nacional y 13,5 millones de cuponazos. Hemos tratado de visibilizar a mujeres auténticas, a mujeres con mucho talento, a nuestras deportistas, a nuestras ejecutivas, a nuestras madres, y también incluso recibiendo el reconocimiento que esta misma mañana que hemos recogido en Castilla-La Mancha a las mujeres y niñas de la ONCE, pues por su compromiso en favor de las mujeres y especialmente de las mujeres con discapacidad. Hemos diseñado actividades lúdicas, talleres, tertulias, coloquios, entrevistas, todo lo que os podéis imaginar, pues que tratan de significar pues, ese necesario impulso de la mujer y en concreto de aquellas mujeres que sufren discriminación interseccional y de las mujeres y niñas con discapacidad. Y como esto que... Es más, esta misma tarde, en paralelo a este acto, aunque ya os digo que han sido y van a ser casi 60, también hay actividades en Cataluña, en Cantabria, en Castilla y León, Vigo, Baleares, el País Vasco, Andalucía y Murcia, concretamente en Cartagena, ¿vale? Y como, bueno, pues esto lo sabrá bien Alicia, que lo que no se cuenta, pues no se conoce, nos hemos ido haciendo eco de todo esto a lo largo de toda la semana en las redes sociales. Entonces yo sí quería, por eso os robaba estos 2 minutillos, destacar algunas reflexiones que hemos ido rescatando de esas redes sociales, ¿no? Reflexiones de compañeros, de otras entidades, de gente que ha compartido y querido ser partícipe del hashtag auténticas. Reflexiones como, o frases, ¿vale? Como totalmente libres, humanamente diferentes, socialmente iguales. Frases como un equipo sin diversidad de género es menos equipo. Frases como la falta de acceso al mercado laboral nos bloquea todas las posibilidades de desarrollo de un proyecto de vida propio. Frases como no es cuestión de ser hombre o mujer, sino de nuestras capacidades, nuestro talento y nuestro potencial. El feminismo es igualdad. Frases como necesitamos organizaciones con voz de mujer o frases como hacemos esfuerzos titánicos todos los días para demostrar que estamos y podemos hacer cosas. Nos siguen faltando oportunidades. Estas son, 4 ejemplos de un sinfín de reflexiones que seguro compartimos, que seguro nos pueden hacer y generar inquietudes. Y para terminar y bueno, pues volver a pasar la palabra a los compañeros que tienen mucho que preguntaros, yo simplemente y en colación a estas últimas 2 reflexiones que he compartido, necesitamos organizaciones con voz de mujer. A mí no puedo dejar que se me quede una duda, ¿vale? Y quería preguntarle a Alicia, a ver, una de las cuestiones que más se demandan, y lo vemos en los datos, lo hemos visto en los datos de los cargos de dirección de empresa, de los cargos de los consejos, que la mujer está muy poco representada y que posiblemente pues, las tomas de decisión serían muy diferentes o no tan masculinizadas en el supuesto contrario, ¿no? Tú acabas de dar un dato con respecto a Radio Televisión Española y que actualmente sí existe ese equilibrio, incluso son más las mujeres en esos puestos de responsabilidad, ¿no? Entonces, mi duda está, en tu opinión, ¿qué crees que esa situación aporta a la empresa, aporta a la igualdad y aporta pues, a vuestra política, ¿no? A vuestra política de empresa o a vuestra cultura de empresa y a lo que vivís vosotros en el día a día? Bueno, pues yo creo que aporta bastante porque no se nombra a mujeres inútiles. Quiero decir, cuando hay un nombramiento de hombres, todos damos por hecho su capacidad.
En el caso de la mujer, normalmente te ponen una lupa de aumento para ver si lo haces correctamente. Si llegas a Televisión Española y vas a la primera planta, que es donde está la redacción, hablo del Pirulí, no de Prado del Rey, y donde hay más de 200 periodistas en general, apenas ves hombres, todo lo que hay son mujeres. Es decir, la redacción está feminizada, basta con escuchar los telediarios para ver que escuchas muchas más voces de mujeres que de hombres cuando te cuentan las cosas. Lo que no está feminizado, o lo que sigue sin estar feminizado del todo, pero donde no hay paridad y donde no hay igualdad real, es conforme vas subiendo. O sea, no es ya solamente una cuestión de techo de cristal, que por supuesto que existe, sino que, como yo decía hace un año, digo, es que pasas por los despachos y todos son corbatas, ¿no? Entonces, claro, si las decisiones las toman más o menos 50-50 hombres y mujeres, el resultado y lo que sale es totalmente distinto si las decisiones de contenidos, estratégicas, etcétera, las toman solamente hombres. Sería igual de injusto si todo fueran mujeres y los hombres no tuvieran ningún papel relevante, pero es que eso está todavía por llegar, o sea, no debería llegar nunca. A lo que se aspira, como bien sabes, es a la igualdad, no al desequilibrio de uno o de otro lado. Entonces sí, creo que es fundamental que haya mujeres para ejecutar de otra manera las cosas, para tener estrategias diferentes y para estar trabajando conjuntamente. Nos quedan 3 minutos y 3 preguntas-respuestas. Que luego podemos seguir en el cóctel que se va a servir detrás de vosotros a vuestra espalda, al final del pasillo del todo, y que podéis compartir con los ponentes. Bueno, pues buenas tardes, soy Francisco, soy Paco de ONCE y en primer lugar quería agradecer a todos los ponentes vuestra exposición, valga la redundancia, y mi pregunta, tenía dos, pero bueno, solo voy a hacer una breve y va a ser para Carlos. Nos ha comentado, en primer lugar, quiero agradecerte de verdad el que nos hayas mostrado la realidad de una empresa que, aunque bueno, pues sus datos no son ni mucho menos espectaculares, pero has hablado aquí de cuál es la realidad y de en qué estáis trabajando. Pero a mí me gustaría saber cuál es el objetivo final, o sea, a qué empresa queréis llegar, a qué modelo de empresa queréis llegar en materia de igualdad con todas estas medidas que estáis implementando. No sé si queremos llegar a una empresa que sea reflejo de la sociedad. Si la sociedad tiene 50 y 50 en género, pues eso. Si tiene en términos de intergeneracional, pues lo que tenga de distribución, ser un fiel reflejo de la sociedad. Eso es lo que queremos, lo que nos hemos puesto como objetivo. Es que me ha dicho también Patricia que se ha cortado. No se le ha cortado el micrófono para que no hable, ¿eh? Es así. ¿Algo he hecho con el micrófono? Sí. Bueno, ser fiel reflejo de la sociedad. Esa es la respuesta. Más preguntas. La segunda de las 3. Estamos aquí debatiendo. A ver, tenemos 2 preguntas. Uy, breve, ¿eh? Bueno, oye, muy breve. A ver, soy Gemma León, de la Federación de Deportes para Ciegos, un sector en el que también podríamos hablar mucho de desigualdad. Pero mi comentario iba en relación a un comentario que ha hecho Carlos y que me ha llamado la atención porque es algo que muchas veces hemos comentado pues hablando entre nosotros, ¿no? Y es eso de que el petróleo no es un sector femenino. El tema de los roles que asumimos las mujeres y los hombres en cuanto a aquellas profesiones más masculinizadas y más feminizadas. Que es verdad que es una cuestión de educación, que es verdad que hay que empezar desde abajo ofreciendo una información y una orientación vocacional que dé oportunidades a todos de acceder a todo, pero sí me interesaba saber un poco
por lo menos desde las empresas, ¿cómo veis vosotros ese tema? ¿Realmente pensáis que eso es un problema de que a las mujeres les gustan unas profesiones y a los hombres otros? ¿Pensáis que es un tema de roles que se puede llegar a cambiar? ¿Realmente creéis que se puede llegar a ese equilibrio de paridad en todos los ámbitos y en todos los trabajos? ¿Se os ocurre o tenéis planificado alguna iniciativa en ese sentido? Bueno, yo creo que... Son muchas preguntas, No, pero no. podéis resumir la respuesta. Es decir, lo que yo he aportado es un dato. Sí. Si presentamos un proceso queremos cubrir posiciones de operador de planta química o de planta de una refinería, pues las demandas de empleo que recibimos son en un 98-99% de varones. Eso es un dato. No sé si está masculinizado o no, ese es el dato que nosotros recibimos en determinados procesos de selección que ponemos en marcha. El problema, yo creo, en este caso no está en la empresa, está en la sociedad, de la que también, por supuesto, formamos parte con toda la responsabilidad social corporativa. Y quizá el planteamiento sería otro, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no recibimos más demandas de peticiones de trabajar por parte de mujeres en ese tipo de empleos? Bueno, pues ahí habrá... Esto daría para un debate en el que Patricia pues no nos dejaría entrar ahora mismo, ¿no? Pues todos los sesgos, toda la forma en que estemos formando a nuestra gente joven, la formación que damos en los colegios, la propia imagen que damos en la televisión, bueno, medios de comunicación, es decir, que es un problema, yo creo, general de la sociedad. Nosotros lo que hacemos en este sentido es acercarnos a los nichos de empleo y bueno, y presentar a la compañía como lo que es, que a pesar de los resultados que habéis visto es una gran empresa. Y bueno, y presentamos de alguna manera nuestra oferta de empleo de la forma con menos sesgos posibles. Pero bueno, el tema hay un tema social. Si me permites, me gustaría añadir una pequeña cosa. Yo creo que no lo hemos hablado aquí, pero es súper importante. Y lo has mencionado brevemente, que es el tema de la educación. O sea, ¿qué tipo de mensajes le damos a las nuevas generaciones sobre cuáles son los roles que pueden adoptar? Y me han pasado, esta es una semana donde te pasan bastantes vídeos inspiracionales, etc. Me han pasado 2 vídeos que son muy reveladores, ¿no? O sea, uno es en el cual las niñas dicen que porque ellas no pueden ser astronautas, ¿sabes? O sea, porque ellas no pueden ser bomberos. O sea, es como las niñas necesitan referentes y necesitan que verdaderamente conozcan mujeres que han hecho cosas distintas. De hecho, ya empieza a haber como colecciones de mujeres que han aportado, pero esto es algo como relativamente reciente, ¿no? Y luego, por otra parte, son los sesgos que los propios padres ponen a los niños. Yo no tengo hijos, con lo cual no, ¿sabes? Sé que no lo estoy haciendo ni mal ni bien, no lo hago, ¿no? Y me han pasado otro vídeo que es como, ¿qué le dirías a tu hijo, ¿no? Y la conceptualización de qué tipo de cosas le dirías a tu hijo. Perdonad, voy a contextualizar. Son unas parejas embarazadas, no saben el sexo de niño y le dicen, ¿qué dirías a tu hijo, ¿no? Y la conceptualización que hacen al varón es, tú puedes ser un campeón, ¿sabes? No sé qué tal. Y a la niña, sé bailarina, ¿sabes? O sea, sé mona, te tengo que proteger. Este tipo de sesgos los ponemos la sociedad y los ponemos desde que la gente tiene 5 años, ¿sabes? O sea, y al final esto es lo que determina cómo abordas la vida, ¿no? Y eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Y quizá lo llamativo es que siga pasando, ¿no? En edades medias, donde replicamos muchas veces los estereotipos que luego denunciamos en otras generaciones anteriores. La última pregunta y respuesta, en esta última sí me tenéis que ayudar con el tiempo. Luego ya con el vino, lo que queráis y lo que los ponentes se dejen. Gracias. Sí, gracias, buenas tardes. Soy Marina Martín, una mujer afiliada a la ONCE con sordoceguera. Felicitar al Observatorio de Igualdad, en la persona de su presidenta y de todo el grupo que trabajáis, por organizar este espacio
en el que compartimos información que recibimos sobre datos que nos interesan y también la posibilidad de expresar nuestro sentir, nuestras propias experiencias, sobre todo desde el punto de vista, en este caso, de que somos mujeres. Yo haría, de todo lo que se ha hablado aquí, yo haría un pequeño resumen, primero un par de preguntas, y en función de eso, quizá una reflexión. A ver, los números todavía nos dicen que, efectivamente, aunque se va mejorando, pero todavía la mujer no tiene una presencia extraordinariamente llamativa, en el sentido de decir, está consolidando el logro de poder dirigir una empresa, tener un puesto de responsabilidad, etcétera, pero va mejorando, vale. Pero la pregunta que yo hago en ese sentido es la siguiente. Si llevamos tantos años luchando y todavía estamos a estos niveles, yo pregunto, ¿vosotros creéis de verdad, los que estáis en relación con la empresa en algunos de los aspectos, que las empresas dan un puesto de trabajo, incluso de responsabilidad a una mujer, con o sin discapacidad, porque realmente creen en nosotras? ¿Realmente porque creen que un cerebro de mujer puede funcionar igual o mejor que el de un hombre? ¿O porque están ahí la filosofía moderna de la lucha por la igualdad, los derechos humanos, hay que estar al día, no se puede estar trasnochado en la filosofía de la época en la que vivimos, o porque las bonificaciones de seguridad social te apoyan si contratas a mujeres o mujeres con discapacidad? Porque para mí sí eso es un factor importante. Quizás sea porque tengo la experiencia personal y positiva de que cuando yo vine a Madrid a trabajar a la ONCE, y ya ha llovido mucho, en el año 75, lo primero que me encontré fue con mi directora de centro, una mujer, la jefe de estudios, una mujer, y muchas jefes responsables de muchos departamentos. Es decir, mi institución es una institución de oportunidades sin discriminación y de valoración del individuo. Fuera de los metros cuadrados de nuestro grupo social, no tengo yo tan claro que eso sea así, porque si no, casi después ya de 40 y tantos, 50 años largos, la situación de la mujer y la situación de mujer con discapacidad no tendría que estar en el momento que estamos, tirándose a la calle, revolucionando y pidiendo la igualdad, la no discriminación, porque esas son cuestiones esenciales y fundamentales en materia de derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo diría primero empezar a eliminar términos sensibleros. A mí no me gusta el término sensibilización. Es un sentimiento que está más cerca de un sentimiento romántico que de un sentido de la justicia. Creo que tenemos que hablar de concienciación. Cuando la sociedad en general, en cualquiera de sus ámbitos, se conciencien que todos somos iguales, porque somos personas con derechos adquiridos y unos valores y una ética por ser seres humanos, a lo mejor entonces empiezan a cambiar las cosas. Y sobre todo, la familia tiene un papel muy importante, los profesionales de la educación. Hay que educar a los hijos en los principios de igualdad. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Marina, porque siempre pones el dedo precisamente pues, en las situaciones más delicadas y que tenemos que abordar entre todos. ¿Alguno de los tres, uno, que queráis contestar? Yo creo que ya lo ha dicho todo. Bueno, pues si os parece, entonces sí que os animo a que ahora en el vino al fondo del pasillo, insisto, si los ponentes se dejan, podáis preguntarles porque sé que han quedado muchas cosas en el tintero y además os agradezco de verdad la comprensión. Termino con el último minuto para cerrar, agradeciéndoles a ellos también. Sé que no es fácil meter en 15 minutos más o menos toda la información que nos han proporcionado, pero sí creíamos que era importante ponerla sobre la mesa y nosotros tenemos a partir de mañana un montón de información y de reflexiones compartidas para mejorar. No esperemos solo que lo hagan otros, no esperemos que lo hagan las empresas del IBEX, que lo haga solo Televisión Española o que lo haga CEPSA, nosotros también tenemos que mejorar, pero sí quiero poneros sobre la mesa, como hice el año pasado,
4 ejemplos de en qué medida lo estamos haciendo desde el Grupo Social 11. El año pasado os decía que el 2 de marzo de 2018 el Observatorio, a través de la ONCE directamente, nos adherimos a un manifiesto de la Oficina del Parlamento Europeo en España, a través del cual nos comprometíamos a que en aquellos actos organizados por nosotros dirigidos a externos, velaríamos porque hubiera una paridad de ponentes, expertos y expertas. Pues bien, la Oficina del Parlamento Europeo en España ha sacado la foto de cómo las 18 entidades que nos suscribimos el año pasado, ahora ya son 54, lo hemos hecho entre todos durante un año, precisamente por poner sobre la mesa la radiografía y el diagnóstico para mejorar. De todos esos ponentes que con actos organizados por cada entidad y dirigidos hacia afuera hemos contado con personas nuestras o invitadas, el 39,82% han sido expertas, el 60,16% han sido expertos y el 1,76% han sido mujeres con discapacidad. Todos tenemos que mejorar, nosotros también somos una de esas 18 entidades y por eso también poníamos este lema sobre la mesa. Somos auténticas, nosotras nos lo creemos y peleamos por ello. Pero la realidad es que somos invisibles, todavía en muchos aspectos. Desde la ONCE, también desde la ONCE como área ejecutiva, se está trabajando por mejorar, ¿verdad Ángel? Está aquí su director general, esos índices de presencia femenina en todos los escalones de la plantilla, porque es verdad que desde luego en discapacidad va en nuestro ADN, nos lo creemos y llevamos mucho tiempo haciéndolo. Y quiero resaltar una de las iniciativas que han puesto sobre la mesa recientemente, y es la elaboración de un vídeo dirigido a su plantilla, más de 22.400 trabajadores y trabajadoras, que ayuda y da orientaciones sobre cómo detectar, cómo orientar y cómo ayudar a esas personas de la plantilla que puedan estar sufriendo alguna situación de acoso. Cómo los propios compañeros pueden ayudar a detectar y cómo pueden animar a quien lo pueda estar sufriendo a ponerlo sobre la mesa. Creo que es una buena iniciativa y por eso quería compartirlo con vosotros. En el caso de Ilunion, con más de 36.000 personas en su plantilla, el 50,14% son mujeres. Si bien es verdad que también hay sectores muy masculinos y sectores muy femeninos, pero la media es la que es y el trabajo y la realidad está ahí. En su caso, resalto una iniciativa también. El pasado mes de noviembre publicaron una guía llamada Cómplices contra la Violencia de Género, que tiene el mismo objetivo que el que he comentado del área ejecutiva de la ONCE, poner sobre la mesa la situación y dar orientaciones para que directamente la persona denuncie la situación o los compañeros y compañeras puedan ayudar a ponerla sobre la mesa y puedan asesorarle. Y además ellos lo han complementado con los recursos que la Administración ofrece, señalando cuáles de ellos están adaptados para personas con discapacidad. Y termino con el caso de Fundación 11 y en concreto con Inserta, donde el año pasado tenían en su base de datos a más de 500 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, donde en 2017, que lo contábamos el año pasado. Pues ahora os cuento que en 2018 son ya más de 1.100 las mujeres con discapacidad que tienen en sus bases de datos, con casi el 50% ya han trabajado en alguna medida o en orientación o en formación o en búsqueda de empleo y han conseguido encontrar un empleo no solo en el Grupo Social 11, sino además fundamentalmente fuera, con empresas que se han creído el proyecto y que han contratado a más de 200 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Lo pongo sobre la mesa porque somos los primeros conscientes de que nos queda mucho por mejorar, pero es verdad que hay iniciativas que se están haciendo y también me parece honesto ponerlo sobre la mesa y es el trabajo principalmente del observatorio. Y os animo a los que podáis asistir y a los que no, a que lo difundáis, a que mañana, que en Fundación 11 a las 10 de la mañana también hay un acto orientado a trabajar el tema de violencia de género, podáis ir, podáis participar o le podáis dar voz e imagen en redes sociales. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí en esta edición con el Observatorio de Igualdad de Oportunidades y ahora podemos tomarnos algo tranquilamente. Muchas gracias.